¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversaremos con Víctor Acastelo, que es gerente de insumos y de industria de la Asociación de Cooperativas Argentina. Varios temas para hablar con él. Uno tiene que ver con ya el funcionamiento de una planta de reciclado de envases, pero además él maneja Acabio, y creo que es muy interesante saber lo que está pasando con el sector etanol en la Argentina, a partir de que, bueno, aparentemente se van acomodando un poco los precios y dejándolo mejor posicionado, pero bueno, no sabemos bien cómo se perfila el futuro para esta actividad tan importante para el desarrollo agrícola de nuestro país. Conversaremos luego con Daniel De Rosa, que es el gerente de empresas del Banco Ciudad. Banco Ciudad tuvo una presencia muy fuerte en Expo Agro, pero además lo estamos viendo metiéndose en el interior del sector agropecuario, un poco como del campo a la ciudad, pero también hay cosas de la ciudad al campo, y esto nos parece muy atractiva, muy interesante para generar más fuentes de financiamiento para el sector. Conversaremos también con nuestro amigo Mariano Winograd, experto en el sector frutihortícola, y fundamentalmente para dar una vuelta de tuerca a esta cuestión tan atractiva, tan interesante del desarrollo periurbano en lo que tiene que ver con la producción de alimentos de alta calidad, toda una oportunidad para generar actividad, empleo, inversiones y calidad alimenticia para nuestra población. Y como siempre, Jorge Castro analizando la realidad global de la producción de alimentos vinculada con el sistema agropecuario argentino. Enseguida, entonces, empezamos con estos invitados aquí en El Campo de la Industria Verde. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF. We create chemistry. Desde hace más de 70 años creamos simplicidad en agricultura. Adama. Simply Grow Together. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, con los temas verdes, que ustedes saben que nos interesan muchísimo. Hemos convocado a Víctor Acastelo, que es gerente de insumos e industria de la Asociación de Cooperativas Argentinas, y tenemos varios temas. Por un lado, bueno, la planta de reciclado de envases está en pleno funcionamiento. Fue visitada por el gobernador de la provincia de Santa Fe, en Cañada de Gómez, la semana pasada, lo que marca todo un hito. Me parece que es algo muy interesante. Y después, de lleno, en la cuestión del etanol, donde hay noticias que pareciera que va mejorando un poco el panorama. Así es, Héctor. Nos visitó el gobernador, la ministra de la Producción de Santa Fe, a una planta que recientemente está en funcionamiento desde hace pocos meses. Y bueno, y ahí estamos procesando todos los bidones triple lavados que llegan del campo y los silobolsas, bueno, con el objetivo de tener un ambiente más limpio. Hoy económicamente podemos decir que no es negocio, pero sí lo es desde el punto de vista ambiental. El retorno, la tasa interna de retorno de la TIR es ambiental. Porque implica, por un lado, sacar algo que molesta visualmente y desde el punto de vista de la contaminación, pero al mismo tiempo también al reciclar significa que usamos menos plástico para otras cosas, menos gas que se convierte en plástico. Así es, el polietileno usado está ahí, hay que traerlo de los campos, limpiamos los campos y al mismo tiempo, al recuperarlo, evitamos la utilización de gas para producir nuevo polietileno virgen. ¿Para qué producirlo si ya lo tenemos? Claro. Por lo tanto, bueno, alargamos la vida del plástico, tanto el de baja densidad,
el caso de los silobolsas, como el de alta densidad, el caso de los bidones de los fitosanitarios. Economía circular, Así como es. nos gusta. Así que bueno, eso es bárbaro y además creo que se mete dentro de la ley justamente de envases de productos fitosanitarios. Creo que la Argentina empieza a caminar un sendero muy interesante en esta materia. Correcto, porque ya con la ley reglamentada ahora va a ser obligatorio que todos los bidones, mediante esa logística inversa, vayan del campo a los CAT, serían los centros de acopio transitorios, los que van a poder extender el certificado al productor que devolvió el bidón triple lavado, son los que van a poder compactar y esos bidones compactados van a llegar a las plantas recuperadoras como la de ACA Cañada de Gómez. Bueno, y ahí esa planta obviamente va a estar, diríamos, dentro de los requisitos que exige el organismo de Contralor, en este caso el SENASA, para poder operar residuos no peligrosos, que son los silobolsas, Sí. como residuos peligrosos, como son los bidones de fitosanitarios. Muy importante entrar en este camino que se inscribe dentro de lo que serían las BPA, buenas prácticas agrícolas. El productor tiene la responsabilidad también de hacer algo con el envase de lo que usó. Así es. Recupero de envases vacíos, rotación de cultivos, reposición de nutrientes, todo un conjunto de buenas prácticas que, bueno, hacen a una agricultura más sustentable. Mucho camino por recorrer, vamos a tener para dentro de un tiempito la cuestión de justamente de la ley de fertilizantes, ¿no? Buscando una neutralidad en lo fiscal. En algún momento vamos a invitarte para hablar de eso, que me parece que es lo que viene. Pero tratándose de ACA, es ACA Bio y el etanol, me parece que es fundamental ver dónde estamos parados, Víctor. Bueno, ha habido algunos cambios en estos días. Sabemos que el precio del etanol de maíz y el de caña fue congelado el pasado 20 de noviembre. Ya llevamos 4 meses y 10 días De atraso. con precio congelado y el maíz, en el caso del etanol de maíz, subió un 45% en ese momento. Entonces veníamos pidiendo al Ministerio de Energía una recomposición de precio, cosa que ocurrió parcialmente. A partir del 1 de abril el precio del etanol de maíz sube, no llega a $1, sube un 8%, el etanol de caña algo menos, en el promedio ponderado no llega al 6%, porque sabemos que de los 12 puntos de Mitad y etanol, mitad. mitad es caña, mitad maíz, por lo tanto es una recomposición parcial y creemos que en mayo va a haber otra recomposición para, diríamos, cubrir en parte esa suba de costos, pero fundamentalmente que ha ocurrido en la materia prima. Y bueno, y hay otros insumos que van siguiendo más o menos el ritmo de la variación de precios en general. La mano de obra sabemos que siempre hay diríamos, incrementos semestrales. Ahora, ahí se da también una situación muy particular, porque siempre hubo un diferencial en el precio del maíz en el interior, digamos, en este caso en el centro de la provincia de Córdoba, en la cuenca de Villa María, Río Cuarto, respecto al precio de Rosario, digamos, el puerto de embarque. ¿Cómo está ahora la cosa? Y bueno, ahora estamos, diríamos, comprando maíz en Villa María prácticamente a precio pizarra Rosario. Sabemos que son coyunturas, a veces donde falta cosecha. Sí. Estamos iniciando una cosecha más magra. El año pasado Argentina produjo cerca de 40 millones de toneladas de grano de maíz. Este año se estima que va a andar entre las 30 y las 32 millones. Sí. Bueno, el precio ha subido en forma significativa, pero encima, en origen, tenemos que pagar precio lleno, porque eso el productor lo sabe, Sí. hace valer más su producción, y bueno, es un poco la puja, ¿no? Cuando hay más demanda en un punto, como en este caso Villa María Córdoba, o Río Cuarto, o Alejandro Roca, o Villa Mercedes, donde hay varias industrias fuertemente demandantes, tanto para la molienda seca, etanol, como para la molienda húmeda. Claro, Arroyito, Córdoba, claro. Arroyito, la nueva planta de Arroyito, bueno, hace que al haber más demanda, bueno, el precio sube y hoy estamos pagando precio Rosario prácticamente lleno. Yo creo que esto viene a cuento de que muchas veces se escucha, bueno, pero esto de los biocombustibles, ¿para qué le sirve al productor? Bueno, acá hay un caso muy concreto, más allá de beneficios ambientales, el hecho de diversificar mercados y demás, bueno, hoy se ve clarísimo, digamos, Mira, para qué sirve. En libros yo he visto tantos proyectos win-win donde todos ganan, pero en la práctica son pocos los que se encuentran. Sí. El proyecto de etanol yo creo que todos ganan.
porque gana el productor con un mayor precio de sus granos en origen, Sí. gana el productor tambero y el productor feedlotero porque tiene una burlanda o un DDGS que hace que le abarata la dieta de sus animales. Diríamos, obviamente la empresa genera un excedente que se reinvierte en el país, gana el Estado porque hay más actividad, se mueven más los camiones, agregado de valor en origen, y gana el ambiente. Tenemos un ambiente más limpio, con menos gases efecto invernadero. ¿Cuánto menos? Y un 63% menos de gas de efecto invernadero hemos medido desde que el maíz sale del campo del productor hasta que el etanol llega al punto de corte de cada petrolera comparado con las emisiones que genera la producción de naftas. Y también, gana la sociedad porque hay más empleo de calidad. En el interior. En el interior mismo. O sea que yo creo que ganan todos con proyectos de este tipo. Estamos en un corte hoy del 12%, la mitad para maíz, la mitad para caña de azúcar. Ahora, el consumo de nafta va a seguir creciendo en la Argentina. Estamos largando 1 millón de autos nuevos por año, entre nacionales e importados. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener, porque ya estamos importando nafta. Así es, récord de producción de autos, la mayoría nafteros, Sí. Una tasa de crecimiento importante del orden del 5, 6, 7% el consumo de naftas. Sí. En Argentina viene creciendo y hoy somos importadores de naftas, Claro. aproximadamente 300.000 metros cúbicos 300.000 metros cúbicos. en el último año. Y hoy estamos cortando con el 12%. Y si proyectamos el crecimiento vehicular a esas tasas, Argentina va a ser un fuerte importador de naftas, Sí. porque no hay respuesta local en cuanto a producción Sí. de naftas al ritmo que... Harían falta refinerías que nuevas que no se están haciendo. no van a hacer por una cuestión de escala, etcétera, más allá de algunas ampliaciones, Sí. de algunas de ellas, ¿no es cierto? Entonces, la solución, que a nuestro criterio, para mí está muy claro, es ir del E12 al E25 en un proceso gradual. Es decir, cortar las naftas del 12% actual Sí. con etanol, pasar a cortarlas al 25%, como ocurre en Brasil, Sí. como ocurre en Paraguay, y bueno, en un proceso gradual. Sí. Pero nuestra sugerencia es, como ocurre en Brasil, calibrar los motores para E22, más o menos 4 puntos. Claro. O sea que los motores podrían funcionar entre E18 y E26. Claro. Y cuando Argentina tenga para abastecer 18 puntos de etanol, Sí. bueno, lanzamos con el nuevo corte, con los autos calibrados por única vez, los motores por única vez, Sí. y bueno, y todo etanol anhidro, donde las petroleras seguirían controlando el tema de la calidad del etanol con el cual se cortan las naftas. Y creo que, bueno, Argentina tiene maíz de sobra. ¿Qué significaría en el caso de ACA una expansión, digamos, si vamos al E24, que es E18? Bueno, hoy de los 12 puntos, 6 puntos son etanol de maíz. Ir a un E25, la mayor respuesta va a venir por el lado del maíz. Y bueno, hoy Argentina destina 1,5 millones de toneladas de maíz a etanol. Sí. Debería pasar a 4,5 millones de toneladas, se triplicaría. Sí. Pero Argentina exporta mucho maíz de grano. Exportamos el 25 70%. millones de toneladas de maíz grano, Claro. muchísimo, sobra maíz grano, por lo tanto, sobra maíz, hay capitales, bueno, habría que fijar una regla, y esa es una obligación del Estado, fijar cuál sería la política de cortes futuro de las naftas, y bueno, seguramente en 2 o 3 años van a nacer varias plantas, como la de Acabío, que hoy produce 150.000 metros cúbicos año, van a ser varias plantas, es más industrias para el interior de Argentina, más empleo, y diría fundamentalmente más inversión y mejor ambiente, ambiente más limpio. No es lo mismo cortar las naftas con el 12% que cortarlas con el 25%. Sabemos que el etanol es un producto limpio, de alto octanaje y de baja emisión de gases a efecto invernadero. Y Argentina le vendría muy bien, por los compromisos que ha asumido en materia de impactos ambientales, le vendría muy bien cortar las naftas dentro de 5, 7 años con un 25% tanto etanol de maíz como etanol de caña de azúcar. Es tan claro que echarle agua.
pero que sean hidro. Y mientras tanto, te diría, mientras no haya un marco regulatorio, las plantas estamos en algún plan de, diríamos, de crecimiento gradual. ¿Acabío está en condiciones de expandirse rápidamente? Yo diría que sí, estamos analizando una ampliación de la planta, ya prácticamente la tenemos resuelto a nivel directivo, de crecer un 45% en capacidad, pasar a ser una planta de 150.000 metros cúbicos a 220.000 metros cúbicos, y bueno, de esa manera dentro de un año estaremos creciendo en volumen y dando respuesta al crecimiento del mercado de las naftas de Argentina sin prever un crecimiento del corte. O sea, solo con el 12% hay que crecer porque si no... Correcto, no para acompañar. acompañar el mercado y mantenernos en el E12. Sí. Si Argentina dice vamos a ir al E22 más menos 4, bueno, ahí seguramente van a nacer muchas plantas en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, en el NOA, donde hay mucho maíz y bueno, con relativa distancia alejada de los puertos para agregar valor en el interior del país. Más necesidad todavía. Muchas gracias, Víctor Acastelo, por contarnos todo esto y en buena hora. Ojalá podamos apretar el acelerador con estas actividades tan importantes. Muchas gracias a vos, Héctor. Enseguida continuamos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Toma, chavala. ¿Me prestás? ¿Cómo negarle algo a mi cuñado? Sos un capo. Mirá que está recién afilada. Vos sabés la diferencia que hay entre una Stihl y las demás. La mejor calidad y tecnología para el uso que quieras darle. Stihl, hoy más que nunca a tu alcance. Summit Agro presenta la tecnología Axiv, una nueva dimensión en control de malezas en sus dos productos, Fierce y Yamato. Summit Agro, tecnología japonesa líder, hoy más líder que nunca. Continuamos en el campo, la industria verde. Siempre hablamos de que el campo quiere llegar a la ciudad, pero a veces la noticia es la inversa. La ciudad quiere llegar al campo y está llegando. Estamos con el gerente de empresas del Banco Ciudad, que está teniendo una incursión muy interesante en el sector agropecuario, financiando equipamiento, distintas actividades. Estamos con Daniel de Rosa, que nos va a contar un poco qué es lo que hizo el banco en Expo Agro, que ahí fue donde los vimos con mucha fuerza, y cómo les ha ido. Sí, bueno, el banco ya hace un tiempito que está bastante activo en el sector agropecuario. Recientemente hemos participado en Expo Agro en San Nicolás con un éxito realmente importante. Ya hace varios años que el banco viene participando. Primero lo hacía como mero participante de la exposición. En los últimos 3 años hemos tenido un stand propio y bueno, ahí se organizan diferentes eventos, contactamos distintos empresarios, hacemos la oferta de nuestros productos, armamos ronda de negocios para que se puedan hacer buenos negocios relacionados al campo. Así que la verdad que esto fue muy importante para nosotros. Ayudó mucho que el banco ha tenido un cambio importante, que nosotros siempre hemos sido considerados como un banco regional porque el ámbito de actuación del banco siempre fue Capital Federal y sus alrededores. Y a partir del año pasado hemos empezado a federalizarnos, abrimos sucursales en el interior del París, hoy tenemos una sucursal en Río Cuarto, en Córdoba capital, en la ciudad de Mendoza. Y esto lo que ha provocado es que nos ha acercado muchos clientes relacionados con el campo, con lo cual también empezamos a desarrollar productos inherentes a este sector. Lo primero que hicimos fue emitir nuestra tarjeta agro, que el banco no la tenía.
con beneficios particulares para el sector. Esto ha tenido muy buena recepción por parte del sector. Y luego hemos desarrollado diferentes líneas. Lo más destacable son aquellas líneas que tienen que ver con el comercio exterior, con préstamos en dólares. Tenemos muy buenos préstamos para el exportador, prefinanciación de exportaciones. Tenemos líneas de largo plazo. Tenemos algunas líneas amortizables de largo plazo para pymes que han tenido una demanda notable porque el banco esta línea la está operando en tasas que son muy convenientes, son tasas más bajas que las que se operan en el mercado. ¿En dólares? En dólares, sí, en dólares estadounidenses. Y recientemente, y en esta exposición, lanzamos un producto nuevo que es una línea en prefinanciación de exportaciones, pero a tasa cero, para todos aquellos clientes que quieran hacer su primera exportación a través de nuestro banco. Lo pueden hacer sin interés. Ahora, ¿quién es el sujeto de ese crédito? ¿La pyme es una pyme que es fabricante de algo, una pyme elaboradora de alimentos? Sí, puede ser una pyme que opere, fabrique maquinarias, por ejemplo, puede ser una pyme que se dedique a la producción agropecuaria, que puede ser también productora de alimentos, como decís vos. Tiene que ser algo relacionado con el campo y que termine en la cadena de sus ventas, termine en una exportación. Eso nos permite prestarle dólares. Y qué acogida tuvo esto? No, bárbaro. La verdad que tenemos una demanda notable. Hace poquito que estuvimos en la exposición y ya tenemos un montón de proyectos para analizar. Porque si bien estas son líneas de corto plazo, también muchos se nos acercan con proyectos que tienen, que tienen otra envergadura, que implican inversiones en la planta, en su proceso de fabricación, con lo cual nosotros también estamos atendiendo eso. Estamos muy activos en todo lo que es energía renovable. Y también todo lo que tenga que ver con aquellas empresas que se autogeneran su energía. Ahí tenemos líneas específicas, también muy acomodadas en cuanto a costo. Y en lo que hace al sector agro estamos teniendo muchas consultas de aquellas empresas que hacen biogás o biomasa. Y nosotros le financiamos aquellos proyectos que tienen que ver con la eficiencia energética. Generalmente son para usar en beneficio propio, pero también hay empresas que generan energía y la venden al sistema. Y ahí se han metido también. Sí. Nosotros fuimos uno de los primeros bancos, fue el primer banco en financiar este tipo de proyectos acá en el país. También fuimos muy activos en las rondas Renovar que licitó el gobierno. Y vemos que esto tiene mucha acogida en la gente del campo porque hay mucha posibilidad por el tipo de radicación de empresas en lugares donde no tienen acceso a energía. Y hay mucha generación propia de energía, hay mucho interés en este tema y el banco está financiando este tipo de proyectos. ¿Cómo se fondea el banco para poder atender todas estas posibilidades? Bueno, el banco tiene muy buen fondeo, tanto en pesos como en dólares. Principalmente el fondeo del banco es a través de sus ahorristas y de la confianza que el banco genera. También una fuente de recurso importante es el Poder Judicial. Nosotros tenemos los depósitos de todo lo que es el fuero laboral, básicamente del Poder Judicial. Eso le da una cierta estabilidad al fondeo del banco y nos permite prestar en préstamos de largo plazo. Nosotros hemos otorgado préstamos a 20 años de plazo. Hoy hacemos operaciones a 7 años, a 10 años. Es un producto atípico en el mercado y gracias a este fondeo nosotros decidimos este beneficio que tiene nuestro fondeo, se lo trasladamos a nuestros clientes. Los clientes son básicamente empresas, que es el sector que yo atiendo, pero también se vuelca al área de individuos. Nosotros damos préstamos hipotecarios a 30 años de plazo. O sea que el fondeo creo que el banco lo utiliza en beneficio de sus clientes. Es interesante, una de las cosas que más nos llamó la atención en la exposición fue ver cómo los bancos se acercaban a las empresas y las ayudaban había una especie de
coparticipación en los negocios, digamos. La empresa vendía y él estaba banco atrás ofreciendo el apoyo financiero necesario para cerrar esa operación. Sí, sí, nosotros acompañamos muchos a las empresas en este tipo de negocios. Incluso tenemos un producto desarrollado que nosotros llamamos cadena de valor, sí. Que facilitamos a aquellas empresas que quieren hacer ventas y nos acercan a sus clientes. Nosotros hacemos un convenio con ellos, que con la mera presentación de ellos y saber que le están vendiendo, le están comprando a esta empresa que es cliente del banco, nosotros asistimos a toda su cadena. Entonces, facilitamos que el negocio se realice. Y bueno, aparte tenemos todo un sector de asesoramiento, tenemos un equipo en el área de proyectos de inversión que asesora a todas las pymes que se nos acercan y tienen un proyecto y a veces no saben cómo armarlo, no saben cómo terminar de hacer una presentación en formulario y en papeles a lo que es una institución bancaria. Así que todo ese tipo de asesoramiento también se lo damos. Y se están metiendo, ya tienen sucursales entonces en Río Cuarto, sí. En Córdoba, Mendoza, y están pensando... Sí, sí, el proyecto de seguir habiendo sucursales sigue. Para fin de este año tenemos prevista la apertura en Salta y Tucumán. Ajá. Y bueno, ya hay proyectos para el próximo año, seguir incursionando en el interior. Hay algún proyecto para Junín, para Rosario, así que... Bien. El banco tomó este camino y de a poco nos estamos expandiendo. De la ciudad al campo, el camino inverso. Sí. Muchas gracias, Daniel de Rosa, por acompañarnos en esta edición del Campo, la Industria Verde, y enseguida continuamos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. La agricultura moderna tiene una poderosa historia para contar sobre cómo está evolucionando con la ciencia de los datos para usar menos recursos. Conoce más en agmoderna.com.ar. Evolucionar para conservar. Gane con Acron Gran Max. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Recién hablábamos con Daniel de Rosa, que es el gerente de industrias del Banco Ciudad, con esto de que siempre pensamos que el campo tiene que venir a la ciudad, acá la ciudad va al campo con financiamiento. Ahora estamos con Mariano Winograd, que se queda en el medio, en Corea del Centro. Ciudad-campo. Ciudad-campo, las dos cosas juntas, porque estamos pensando en la agricultura urbana, periurbana, cómo mover esta cosa tan interesante que se está dando a nivel global de la producción verde en espacios cercanos a las ciudades o adentro de las ciudades. María, un temita, se prolonga la autopista del Buen Aire, toma el camino de la Ribera, que se va para el lado de La Plata. Ahí me parece que se genera la posibilidad de un espacio nuevo para, de alguna manera, generar más actividad en torno a lo tuyo. Qué interesante Buenos Aires cuando de pronto, digamos, toma estos ciclos de liderazgo. Sí. Cuando los españoles llegan a América y de pronto conquistan Cusco, ahí había una comunidad prehispánica, había agricultura, había una ciudad, había clases sociales. Cuando llegan a Tenochtitlán también. Sí. Pero cuando don Pedro Mendoza llega a Buenos Aires y aún cuando Juan de Garay llega por segunda vez, acá no había nada. Así que tuvieron que hacer... había gente, no, pero estaba en condición muy primitiva, no hacían agricultura, vivían solamente de la recolección, esencialmente de la caza, porque ni recolección de vegetales había aquí. Entonces, en fin, tuvieron que hacer la ciudad-campo. Desde el principio Buenos Aires tuvo que resolver estos temas. Y a diferencia de otras ciudades de América, siempre lo resolvió con inmigrantes, ¿no? Sí. Primero los españoles, cuando llegan los ingleses, después de las invasiones y que desarrollan todo lo que es Quilmes, Loma de Zamora, Ensenada, después los italianos, los portugueses, los japoneses, los bolivianos, y ahora tenemos un desafío interesante. Entonces, volvemos a replantear esta periferia de Buenos Aires,
que durante 50 años recibió a la gente que venía del interior, durante 30 con un destino industrial, cuando, en fin, la industria estaba en este anillo, y en los últimos 20 con un destino un poco incierto. Pero aparece de nuevo la posibilidad de un cambio de paradigma alimentario, los temas energéticos que se planteaban recién, qué hacemos con el medio ambiente. En la apertura del circuito legislativo el presidente habla de un parque nacional en Campo de Mayo, y justamente junto a Campo de Mayo pasa Buen Aire, que se inicia en el puente ahí de Bancalari, en el río Reconquista y acceso norte, y llega hoy hasta río Reconquista y acceso este. Pero esa era la parte del Bajo. Ahora seguimos el Reconquista un poquito más hacia el oeste, y en Mariano Acosta la autopista tuerce al sur. Resulta ser que Mariano Acosta, Marcos Paz, Pegasini, Suárez, fue la zona de excelencia de la horticultura que yo conocí. Y hasta en la del década Tambo. del 70. Y hasta del Tambo, Vicente Casares, en fin. Era la zona del abasto. La Plata tenía una cuenca hortícola que fue producto de Dardo Rocha y de Pierre Benoit y de la planificación, pero el abasto de Buenos Aires provenía esencialmente de este área que estaba entre las rutas 205 y 8 o 7, ese anillo. Y ese anillo entró en decadencia en alguna medida por sus dificultades logísticas. Ahora bien, la gente que está haciendo hidroponía, hemos hablado hace un par de programas contigo de hidroponía, me fui a Montevideo a ver hidroponía. En Montevideo. En Montevideo, una hidroponía de excelencia en Melilla. Dentro de la misma ciudad de Montevideo está la cuenca frutícola, está la cuenca hortícola, y esta gente ha hecho un análisis que por cada kilómetro que se aleja una unidad de 6.000 metros de hidroponía del centro, tiene $1.000 anuales de sobrecosto. Entonces, hace un rato hablaba Castelo de la problemática de la lógica energética. Publicaste vos el otro día un editorial en el Clarín Rural acerca de Shell y su replanteo, cómo va a ser la matriz energética dentro de 50 años. Shell diciendo que va a ser sin petróleo ni gas. Shell diciendo y tenemos, en fin, tenemos tantas cosas interesantes. Tenemos una destilería de Shell que está en Dock Sud, que evidentemente es un producto de un mundo como se concibió a principios del siglo XX. Y tenemos al lado la cuenca hortícola de Avellaneda, que hoy está en decadencia. En la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos, la semana pasada, cuando Macri anunció el tema de la reducción de la pobreza, que aparentemente es uno de los logros más importantes de su gobierno, de hecho fue uno de los objetivos, se desarrolló en paralelo un encuentro en donde se habló de la problemática agropecuaria en torno de la autopista Buen Aire. Y la verdad que este es un proyecto valiosísimo. Recordarás cuando hace 2 años atrás celebramos un Día de la Bandera en la última quinta de Ciruela. En Isidro Casanova. En González Catán, al fondo, en donde se juntan Merlo, Marcos Paz y Matanza. Y en fin, parecía que estábamos en algo nostalgioso, hablando de algo que ya no iba a ocurrir. Y sin embargo, en fin, después hablamos de lo que estaba pasando en Silicon Valley, y resulta ser que hoy la problemática alimentaria, medioambiental, energética y de salud y de alimentación y salud está en el centro de la escena. Y de tecnología, porque cuando hablas de huertas hidropónicas estás hablando también de high-tech. Exactamente, estamos hablando de quintuplicar, decuplicar la productividad, de utilizar la energía, el agua, la luz en forma inteligente, de utilizar terrenos que de pronto son bajos inundables y que no son aptos para la agricultura ni para la vivienda, pero bien le podemos hacer un deck y hacer agricultura arriba. Podemos Países hacer Bajos. Exactamente. Circuló ahora de nuevo, vino una misión holandesa, creo que estuvo en la Expo Agro, ¿verdad? Siempre está el tema del manejo de los ambientes inundables. Este es el año de la sequía, pero vos publicaste algo el otro día sobre Ameguino y cómo veía él este tema del oeste de la provincia, ¿no? Más que interesante. Hablamos un poco de esto que suena a periférico, que está a 20 kilómetros, digamos. Pero además, dentro de la ciudad hay toda una movida, hay cosas sucediendo, como en el barrio 31. En el barrio 31 es un barrio que, en fin, la ciudad tiene un desafío. Si Medellín pudo incorporar sus sectores marginales, Buenos Aires tiene que poder hacerlo. Y si no lo hemos podido hacer es porque no le hemos puesto energía, gobernabilidad, conocimiento.
Junto a Villa 31 está Barrio 31, perdón, está un galpón que es de Plusmar, que es un galpón de colectivos, y resulta ser que ahora el planteo es hacer allí una boquería. Los cocineros, con el ejemplo de Gastón Acurio en Perú y ahora los de Acelga en Buenos Aires, se proponen, digamos, dejar esta brecha entre la alimentación popular, la alimentación de bajos recursos y la alimentación para ricos. Esa brecha ya no tiene sentido. Seguro. Entonces los cocineros más lúcidos están analizando cómo hacer una alimentación más respetuosa de la cultura, de la diversidad, del medio ambiente. Se habla de que Ferran Adrià del Bulli estaría dando vueltas para hacer algún asesoramiento a la provincia de Buenos Aires en torno de la alimentación saludable en las escuelas. Sí. Estamos esta semana con un encuentro de CEPEA y donde Sergio Britos va a estar planteando este tema de la alimentación. En fin, ese es un desafío muy grande que tenemos. Nosotros tenemos un proyecto para 3 de febrero. ¿Quiénes son nosotros? Y nosotros somos una coalición así de entusiastas. Está Enrique Seminario, a quien bien conoces, está la gente de Banco de Alimentos. 3 de febrero es un municipio interesante porque tuvo un cambio político muy grande. Después de 30 años que lo gobernaba Curto, está Valenzuela, que es un tipo muy moderno. 3 de febrero es un municipio esencialmente urbano. Tiene una huerta municipal muy interesante en lo que era la fábrica de Fiat, junto a las vías del ferrocarril. Y estamos pensando ahora qué hacemos con los comedores populares, este fenómeno que, en fin, no conozco del todo América Latina, pero es un fenómeno en donde se puso a prueba la resiliencia de la Argentina. En medio de la crisis 2001-2002 surgieron estas señoras que en lugar de ir a cortar rutas se dedicaron a hacer comida y a reciclar energía, reciclar recursos. ¿De dónde sale esta idea? Hemos estado pensando en las misiones jesuíticas. ¿Cómo sería la alimentación? ¿Cómo era la alimentación en el kibutz al principio? Muy interesante. Cuando estos pioneros colonizadores de Israel a principios del siglo XX hicieron el kibutz, en los dormitorios las parejas dormían, digamos, una pareja, pero en el comedor comían todos juntos. Las casas no tenían comedor. En fin, este fenómeno, por un lado, planteamos la idea de que la alimentación tiene que volver a producirse en el hogar. Sí. Pero ¿estamos tan seguros cómo va a ser la sociedad del siglo XXI? Y si el 50% de los chicos argentinos son pobres y si no comen nada de frutas y hortalizas, en fin, tenemos que proponernos una idea para este sector. Cuando tuvimos algún debate sobre qué orientación darle al área productiva contigua a la autopista Buen Aire, una idea podría ser, bueno, aquí vamos a producir una horticultura para el sector ABC1 con un producto diversificado, viñedos, etcétera, cosa que es muy atinada, pero también podría haber un desafío. ¿Qué hacemos con el 50% de los sectores C y D de la población que hoy no comen nada de hortalizas? Si nosotros, en base a la tecnología, podemos quintuplicar, decuplicar los rendimientos, lo lógico sería que el costo baje. Seguro. Sería obvio. Requiere una inversión inicial en tecnología, pero el costo medio baja. Y si nosotros tenemos una logística inteligente, porque como estamos en esta periferia del tercer anillo, tercera sección, que justamente donde viven los sectores marginados, entonces ahí podemos tener un desafío. Y ahí tenemos movimiento, justamente en Matanza, en esa zona, están 2 de los movimientos sociales más interesantes de la Argentina, que son Toti Flores, la Juanita y la Locreus, Identidad Vecinal. Justamente los sectores que cuando la crisis de la 125, en vez de estar del lado de los que rebuznaban contra la oligarquía, estaban del lado nuestro de aquella plaza del Congreso, planteando que sin un desarrollo agropecuario no había solución a los problemas de la Argentina. Muchas gracias, Mariano, por estos comentarios. Vamos a seguir atentamente este desarrollo que se está dando y que va a la confluencia real y profunda entre la producción agropecuaria y lo urbano, porque urbano planteabas que el Banco Ciudad sale de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, pero en fin, este fenómeno campo-ciudad que puede haber tenido 200 años de sentido, en el principio no lo tenía y puede ser que en el siglo XXI tampoco lo tenga. No lo va a tener. Muchas gracias, Mariano. Enseguida continuamos.
Nuevos inoculantes Palaversiche Turbo con 3 bacterias, bradyrhizobios que fijan nitrógeno, azospirillum para promover el desarrollo radicular y pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch Palaversiche. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Y después de Mariano Winograd, Jorge Castro, nada menos. Jorge, Mariano nos planteaba esta cuestión así fascinante de cómo se va generando esta onda de la producción periurbana y demás, tendencias. ¿Tenés idea un poco cómo se está produciendo este fenómeno de transición en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria en Estados Unidos? Mira, es muy interesante lo que sucede en Estados Unidos en el sentido de que el agro estadounidense es el más avanzado del mundo, integra la sociedad que por definición es la frontera del capitalismo en lo que se refiere en materia de innovación, que es la sociedad norteamericana. Lo que está sucediendo allí es que hay una tendencia a la concentración cada vez más acentuada. Sí. El 10% de las unidades productivas estadounidenses producen más de 40% del total de la producción. Y en general, 40% de las unidades productivas del agro norteamericano producen el 75-80% de la producción estadounidense. Esto está concentrado en los grandes estados del medio oeste norteamericano, la frontera agrícola norteamericana. En la zona de los grandes cultivos. La zona de los grandes cultivos soja, primarios. Sí. Maíz, soja, ante todo. Sí. Nebraska, Iowa, Illinois. Sí. Los grandes estados agroindustriales norteamericanos, que son la cabeza del sistema productivo mundial. Sí. Esto está acompañado, esta tendencia a la concentración, por algo que es consustancial al agro estadounidense, que es un notorio y creciente y sistemático incremento de la productividad. No solo en materia en lo que se refiere a los rendimientos de la producción primaria, soja y maíz, donde hay un aumento de más de 50% en las últimas 4 décadas, sino también en lo que se refiere a la economía del tiempo para la realización de la producción primaria de agroalimentos, que se ha reducido en más de 30% en este periodo. ¿El farmer no tiene tiempo o quiere dedicarle a otra cosa? Exactamente, exactamente. Porque esto, además, el nivel de ingresos es correlativamente cada vez mayor, debido a que estos cambios estructurales propios del agro estadounidense han coincidido con el cambio de la demanda mundial. Seguro. Que tiene ahora como eje, como es notorio, a la demanda agroalimentaria de los países asiáticos con epicentro en China. Sí. Esto es lo que hace que las perspectivas de mediano largo plazo del agro estadounidense, que son las perspectivas de mediano largo plazo del agro mundial, sí, es el futuro que se adelanta en los Estados Unidos, tenga como vinculación este incremento de la productividad por un lado, modificaciones por el lado de la oferta, y al mismo tiempo un crecimiento notable de la demanda mundial. Estas dos estas dos tendencias, por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, se han vinculado en el momento actual y llevan a una perspectiva donde lo que hay es una convergencia notable de tecnologías alrededor de la biotecnología en el agro estadounidense. Este es el resultado de la nueva revolución industrial llevada al campo de la producción agroalimentaria. Y todo esto que tiene que ver, bueno, con inteligencia artificial, Big Data y demás, que va a empezar a tomar formas, todavía no podemos imaginar cómo son, pero sí se ve una parafernalia de iniciativas y de startups en materia de automatización, robotización y exactamente. demás. Sí. Hay un incremento notable de la innovación proveniente de afuera de la producción agroalimentaria, que se orienta hacia la producción agroalimentaria precisamente porque esta es la cabeza del cambio tecnológico. El número de startups de alta tecnología ajenos al agro que se han volcado a la innovación agroalimentaria en los Estados Unidos es cada vez mayor. Sí. Esto está vinculado con una tendencia de fondo que también está presente en la Argentina y en Brasil, en el sentido de que el componente informático, conocimiento, innovación,
estrictamente por encima y más allá incluso de lo estrictamente agronómico, es cada vez mayor en un agro volcado a la nueva revolución industrial. A mí me contaba un expresidente de Telefónica que hace 20 años, cuando él estaba ahí, le trajeron una caja de zapatos, digamos, con un aparato arriba que decían, este es la telefonía del futuro. Y él se rió diciendo que con esto van a competir contra el teléfono. Bueno, la innovación no vino del sector telefónico, vino del sector de la información, de la tecnología, y se metieron en otro negocio rompiendo todo. Exactamente, exactamente. Gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy y bueno, seguiremos atentamente esta evolución semana a semana como lo venimos haciendo. De acuerdo. Enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Renatre se moderniza. Desde el 1 de marzo, nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y Pesa Silo. En Bolsa Más. Con 90 años de experiencia, Cestari es sinónimo de tolvas en Argentina y el mundo. De la cosechadora al camión, Cestari es la solución. Quería, como corolario de esta edición de El Campo, la Industria Verde, ratificar, reafirmar algunos de los conceptos que discurrieron en nuestro programa de hoy y fundamentalmente lo que hablábamos con Víctor Acastelo, gerente de insumos y de industria de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Nos parece crucial esto que viene sucediendo con la cuestión biocombustibles. Biocombustibles es un sector que le ha aportado a la Argentina en los últimos 10 años la única buena noticia en materia ambiental que se puede contabilizar de manera concreta. ¿Por qué? Y porque arrancamos con un corte obligatorio al 5%, que fue evolucionando hasta el 10%, al 12% en el caso del etanol, el 10% en el caso de biodiesel, y estos son millones de toneladas de dióxido de carbono que se dejan de emitir como sucedía o hubiera sucedido si no hacíamos este corte de nuestros combustibles con etanol y con biodiesel. Es una excelente noticia y que sin embargo no aparece todos los días en los diarios, no aparece en la opinión pública en general. Pocos saben que cuando cargan nafta están cargando un 12% de alcohol, cosa que es muy diferente, implica algo muy diferente en materia de matriz de emisiones respecto a lo que sucedía hace 10 años antes de que empezara a funcionar el corte de nuestros combustibles con estas nuevas alternativas. Desde el punto de vista del interior, esto ha generado enormes inversiones, miles de millones de dólares entre plantas de biodiesel y plantas de etanol, y al mismo tiempo fueron una forma muy concreta y masiva de agregar valor en origen. Estamos también reduciendo emisiones de dióxido de carbono que se hubieran generado si llevábamos el maíz de la zona de Villa María, Río Cuarto, al puerto de Rosario, porque la salida alternativa de ese maíz es el mercado internacional. Estaríamos impactando más en el mercado internacional de un producto sobreofertado como es el maíz si no tuviéramos este desarrollo local. Y todo esto ha sucedido con apenas 1,5 millones de toneladas de maíz que se están convirtiendo hoy a etanol. Imaginemos lo que puede ser pasar del E12 actual al E18, como nos planteaba Víctor Acastelo, y que buena parte de eso va a ser capitalizada por el sector maíz porque la producción de caña de azúcar no puede crecer mucho en condiciones competitivas en la Argentina. Por lo tanto, todo el crecimiento en el corte de nuestras naftas con etanol se va a dar fundamentalmente por el lado de los cereales y en concreto por el maíz. Nos parece que esta es una
digamos, es un camino inseparable del futuro del desarrollo agropecuario y agroindustrial de la Argentina. Desde el punto de vista del productor, que muchas veces se pregunta, bueno, pero a mí como productor, ¿para qué me sirve? Este año tuvieron una demostración más que contundente. En el hinterland de Villa María, Río Cuarto, el maíz vale lo mismo que en Rosario, que es el puerto de embarque. ¿Para qué sirven los biocombustibles? Y justamente para mejorar el precio que finalmente recibe el productor. Si además los productores se involucran en esto, como lo hacen, por ejemplo, a través del movimiento cooperativo, los productores que pertenecen al sistema de ACA son socios en este emprendimiento. Y lo mismo reciben los beneficios otros productores que pueden no ser socios. Pero hay también sociedades de productores, como el caso de Bio4, que son 20 productores, o ahora 28 productores, que invirtieron fuerte para construir una planta que ha generado beneficios para toda la comunidad. Fundamentalmente para ellos, que son los que arriesgaron, los que pusieron su capital en juego para desarrollar esto, pero también generando actividad en todo lo que tiene que ver con las industrias relacionadas. Se generan subproductos que pueden ir a la producción de carne o leche, se genera más actividad, más viajes de camión y todo lo que repetimos y venimos comentando semana a semana. Larga vida para los biocombustibles. Shell dijo en un documento la semana pasada que ellos no ven una perspectiva para el petróleo más allá del 2050, 2070, tenemos que desandar, y ellos están pensando en desandar el camino de lo que le ha dado origen a esa compañía y con lo que ha vivido hasta hoy, pero ellos son ya grandes productores de etanol a través de Raízen en Brasil. Esto es lo que tenemos que mirar y no olvidarnos nunca. Hasta la semana que viene.